Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de Pokémon. Y diréis, qué raro, hablando de Pokémon, ¿qué sentido tiene Filo Palomo hablar de videojuegos en el canal? Bueno, quedaos conmigo porque vais a ver que sí que tiene sentido lo que vamos a hablar hoy. Además, creo que es muy interesante. Bueno, creo que todos conocemos Pokémon, ¿verdad? Es una franquicia de videojuegos que ha vendido más de 380 millones de copias en todo el mundo. Eso es una auténtica locura. Y creo que todos o hemos jugado alguna vez o hemos tenido alguna experiencia con Pokémon o, bueno, como mínimo sabemos quién es Pikachu. Pero bueno, por si acaso, simplemente explicar que es un videojuego en el que el personaje principal tiene que cazar todos los Pokémon posibles. En el juego original había 150 Pokémon y ahora, bueno, hay ya tantos juegos de Pokémon que ya no sé cuántos cientos de Pokémon hay, pero sé que hay muchísimos. El caso es que a día de hoy, fecha en la que publico este podcast, aparece una nueva entrega de Pokémon que se llama Pokémon Leyendas Arceus. Y se ve que este juego ha creado bastante expectativas porque adapta la fórmula tradicional de Pokémon a los cánones contemporáneos del videojuego, habitualmente es el mundo abierto. Es decir, antiguamente, en los juegos antiguos, había muchas restricciones cuando movías tu personaje, sobre dónde podías ir, dónde no podías ir. A veces había una valla muy pequeñita y ya el personaje se quedaba ahí, no podía pasar. O un trozo de hierba ya no podías pasar. Y bueno, ya con los años esto parece ya un poco ridículo. Y aparece el mundo abierto, que es un mundo sin restricciones, en el que el personaje puede ir a cualquier lado. Bueno, se ve que Pokémon se había resistido bastante a adaptarse a este mundo abierto y ahora Pokémon Leyenda lleva este canon a la saga Pokémon. Bueno, yo personalmente voy a hablar de esto y tengo que decir que no soy muy fan de Pokémon. Creo que esto va a ser bueno porque me va a permitir hablar con objetividad, con toda la objetividad posible, sobre este tema. Sí que tengo que admitir que soy bastante fan en general de los videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos. Desde pequeño tuve un vecino con el que vivía puerta con puerta que tenía una Atari, no recuerdo cuál era, si era la 2600 o alguna similar. No recuerdo cuál era porque éramos muy pequeños. Pero bueno, fue la primera vez que jugué un videojuego, me encantó. Y bueno, hasta tal punto que le pedí a mi madre y a mi padre que me comprasen una videoconsola, que fue una Nintendo, una NES. Y hasta el día de hoy, pues cuando tengo la oportunidad, he hecho alguna partidilla a algún videojuego. Pero no soy fan de Pokémon, tengo que decirlo. Mis videojuegos favoritos son los de Nintendo, pero Pokémon lo he probado alguna vez, jugué al original, no recuerdo si al rojo o al azul, y no me enganchó. Luego posteriormente he probado algunos más modernos, pero no le he encontrado yo el puntillo, la verdad. Bueno, aún así he jugado otros juegos similares de tipo RPG, que es el tipo de juego que es Pokémon. Y sí que me gusta el estilo, pero bueno, parece que hay algo en Pokémon que no me ha gustado. No por nada, no sé realmente por qué, simplemente no me ha enganchado. Bueno, ¿y qué tiene que ver Pokémon con la religión? Bueno, pues hay mucho que hablar. Hay muchísimo que hablar. La verdad que cada tema en el que penséis siempre hay algo que hablar. Y en el caso de Pokémon, si sois de familia evangélica o de familias católicas, creo que ya sabréis por dónde viene el asunto. Yo llevo escuchando desde pequeño esta cuestión, que es que hay un rechazo total, o habitualmente ha habido un rechazo total hacia la franquicia de Pokémon, desde el ámbito cristiano. ¿Y esto por qué ha sido así? Ha sido y sigue siendo en muchos lugares así. Bueno, yo he estado pensando sobre esto y lo reduzco a tres cosas. Tengo aquí unos pequeños apuntes, si me veis mirando son unas pequeñas chuletas que tengo aquí para que no se me olviden las cosas. Primer punto, se trata de que cuando sale Pokémon, bueno, en los años 90, segunda mitad de los años 90, bueno, se trata de un juego en el que hay monstruos, hay muchos monstruos.
Los Pokémon en el juego son como una especie de animalillos, pero bueno, la denominación del juego, Pokémon, viene de significar Pocket Monsters, es decir, monstruo de bolsillo. Bueno, se tratan de monstruos. Y eso ya desde la cultura cristiana, especialmente la evangélica, creo, bueno, que es la que yo conozco personalmente, ya el tema de los monstruos ya genera rechazo. Recuerdo otros casos, por ejemplo, cuando aparecen en las películas del Señor de los Anillos, bueno, pues claro, esos orcos feos, con pinta demoníaca, bueno, pues genera rechazo, hasta que la gente se da cuenta que el escritor del Señor de los Anillos, Tolkien, era católico y se trata del Señor de los Anillos, se trataba de una analogía cristiana. Bueno, entonces ya se empieza a aceptar un poco más la idea, ¿no? Bueno, Pokémon no tiene una base cristiana, pero bueno, vamos a hablar de esto. Quedaos conmigo que veréis que es muy interesante. El caso es que el primer punto, el tema de los monstruos, eso ya genera un rechazo general en el mundo cristiano y, bueno, pues se rechaza la saga Pokémon. Además, segundo punto, algunos de estos Pokémon tienen poderes psíquicos. Entonces ya tocamos un tema también algo peliagudo. El hecho de que estos Pokémon psíquicos te puedan, bueno, modificar tu pensamiento, tus acciones, bueno, ya si pensamos en hipnosis y cosas de esas, es otro punto que genera rechazo en el cristianismo. Y tercero, bueno, quizá el más evidente, no sé si habéis dado cuenta ya, pero ¿qué le ocurre a los Pokémon? Bueno, los Pokémon evolucionan. Y claro, se trata de un punto que es muy polémico, como sabréis, desde el ámbito cristiano, y creo que poco a poco va cambiando el asunto, pero especialmente si pensamos en mitad de los 90, bueno, pues se trata de una época más restrictiva en este aspecto. Digo más restrictiva porque hoy día yo cuando hablo con mis amigos y con otras personas cristianas hay más aceptación de ideas evolucionistas. Yo no me considero evolucionista especialmente. Yo creo bueno, que hay parte, por hacer un breve inciso, ¿vale? Hay partes de la teoría de Darwin que son claramente ciertas, como la adaptación al medio, pero luego la teoría de Darwin se reformula en el neodarwinismo y ya ahí es donde yo encuentro problemas. Pero en principio, si queréis hablamos de esto otro día, yo con la teoría del origen de las especies de Darwin no tengo mucho problema. Yo no me considero evolucionista porque no se ha demostrado científicamente que la vida, el ser humano, todo provenga de procesos evolutivos, pero realmente, aunque se defienda, no hay mayor problema. Hay muchos autores teístas y muchos autores cristianos que son evolucionistas. Bueno, si queréis hablamos de esto otro día. Pero el caso es que la evolución, el hecho de que unos Pokémon evolucionen en otros Pokémon más fuertes, bueno, pues ya supone una especie de estacada al videojuego Pokémon en el ámbito cristiano. Cuando un padre ve que su hijo está jugando con unos monstruos que además tienen poderes psíquicos y que además evolucionan, bueno, pues eso genera una incertidumbre clara en estos padres y, bueno, pues rechazan que el hijo o la hija que pueda jugar a Pokémon. Yo nací en una familia cristiana, eso no significa que mi familia sea cristiana a día de hoy, no lo son, pero sí que yo tengo que reconocer que en mi familia siempre siempre me dieron muchísima libertad para todas estas cuestiones y la verdad que lo agradezco mucho porque eso me ha permitido pensar por mí mismo y llegar a conclusiones por mí mismo y decidir por mí mismo si hay cosas que son correctas o si son incorrectas. Y lo que vamos a responder en este podcast es si es correcto o es incorrecto jugar a Pokémon, teniendo estas características que hemos hablado, monstruos psíquicos que evolucionan, etcétera. Yo me he encontrado habitualmente con dos posiciones. Es decir, pregunta, ¿un cristiano debe jugar a Pokémon o no? Yo habitualmente me he encontrado con dos posiciones. Primero, la posición que afirma que jugar a Pokémon es pecado y punto. Y segundo, la opción que afirma que jugar a Pokémon no es pecado porque se trata de un juego y no pasa
absolutamente nada. Bueno, ¿dónde debemos situarnos? Yo quiero proponer una tercera posibilidad, después de pensar en esto sobre esto durante mucho tiempo. Yo creo que ni es pecado jugarlo, ni tampoco no pasa nada por jugarlo, y me explico. Parece ser que cuando se explica que jugar a Pokémon es pecado, bueno, parece que hay una demonización del juego y debido a que aparecen estos monstruos con poderes psíquicos que evolucionan, ya estamos hablando de que jugar a este juego es pecado. Y por otro lado, se afirma que, bueno, que no pasa absolutamente nada porque es un juego. Esta última idea parece afirmar que, bueno, que se trata de un juego que es neutro respecto a la religión, respecto a la teología, respecto a Dios, pero eso tampoco es totalmente cierto, ya que si pensamos en quién ha desarrollado estos juegos, la desarrolladora se llama Game Freak, que lo hace, bueno, la franquicia Pokémon pertenece a Nintendo, entonces desarrolla estos juegos para Nintendo. Son desarrolladores japoneses. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si vemos estos desarrolladores japoneses y lo comparamos con otros desarrolladores, juegos propios de Nintendo, por ejemplo, vemos que continuamente los desarrolladores del videojuego están volcando en los juegos la visión, la cosmovisión que tienen sobre las cosas. De modo que, por ejemplo, si pensamos en juegos de Nintendo, vemos que hay un reflejo en sus juegos de la religión sintoísta, que es una religión politeísta propia de Japón y que suele tener, por ejemplo, una inclinación a adorar la naturaleza, por ejemplo. Eso lo vemos también en muchos animes, por ejemplo, en películas como El viaje de Chihiro y otras películas del estudio Ghibli. Vemos esa especie de adoración a la naturaleza. Y en el caso de Pokémon vemos cómo los desarrolladores también vuelcan la cosmovisión que tienen en el juego que están creando. Es decir, esta creación, el videojuego, es un reflejo de sus propias creencias. Vemos también, por ejemplo, que hay cierta adoración a la naturaleza, cierta inclinación a reflejar siempre la naturaleza, vemos estos animales, hay todo tipo de animales, vemos que evolucionan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es erróneo pensar que hay artefactos, como puede ser este videojuego, que hay cosas neutrales en el mundo. Me refiero a cosas que son creadas por otras personas. Todo va a reflejar lo que piensa, de un modo o de otro, lo que piensa el creador. Y en este caso vemos que Pokémon y que otros videojuegos reflejan la cosmovisión que tienen sus creadores. Creo que esto es algo muy interesante que en muchas ocasiones se nos escapa. ¿Significa esto que jugar a Pokémon es erróneo? Porque está reflejando la cosmovisión de una persona que tiene una visión politeísta, en el caso del sintoísmo japonés, etcétera. Bueno, yo creo que si a ti personalmente no te supone ningún problema, ni te hace alejarte de tu fe cristiana en el caso de que seas cristiano, no sé por qué debe suponerte un problema importante. Puede ocurrirte. Es decir, hay personas, hay casos, por ejemplo, recuerdo conocer el caso de una mujer que no era capaz de escuchar música rock porque en su vida se había metido en cuestiones de grupos de música, había consumido muchas drogas y lo había pasado realmente mal, y escuchar música rock le ocasionaba una ansiedad terrible. Bueno, yo habitualmente yo defiendo que escuchar música rock, que esto es otro tema también en el mundo cristiano, que podemos hablarlo si queréis, yo defiendo que no es malo para nada. Pero si para ti personalmente supone un problema, no lo escuches. Con los videojuegos igual. Si estos juegos reflejan algunas cuestiones que para ti suponen algún problema, no juegues. No juegues, no pasa absolutamente nada. Pero si para ti jugar a Pokémon o a otros videojuegos no te supone mayor problema, no pasa nada por jugar a Pokémon. A mí personalmente me ayuda a ser consciente de que estas personas reflejan lo que piensan en sus creaciones. Esto ocurre en la literatura, ocurre en el cine, ocurre en la música, ocurre en todos los artefactos culturales que podamos imaginarnos. Por lo tanto,
yo creo que esta tercera opción es la más razonable. Es decir, ¿se puede jugar? Sí, siendo consciente que se están reflejando ciertas ideas y a la hora de recibir esa idea, siendo conscientes si las queremos recibir o no queremos recibirlas. Es decir, aquí podemos quedarnos con lo bueno y rechazar lo malo. Es decir, si por ejemplo aparece algún Pokémon que pueda parecer un demonio, un diablo, tipo demoníaco o lo que sea, bueno, a mí personalmente no me supone ningún problema. Pero si hay algún problema, si hay alguna persona a la que le haga sentir incómodo, bueno, pues no jueguen, no pasa absolutamente nada. Yo tengo que decir que ya he dicho que soy fan de los videojuegos y recuerdo de pequeño cuando empecé a darme cuenta de esto. Y es que yo tenía una Nintendo 64, claro, esto ya un poco historieta de abuelo cebolleta. Tenía una Nintendo 64 y me la regalaron por Navidad con el Zelda Ocarina of Time, que bueno, creo que muchos conoceréis el juego. Bueno, pues se trata de un juego, bueno, uno de los mejores juegos de la historia, todo hay que decirlo, y me encantaba y me sigue encantando. De hecho, sigo jugando a otros juegos de la saga Zelda. El caso es que yo recuerdo estar en mi casa de pequeño y ver cómo este juego era distinto, porque no se trataba de un juego tipo Super Mario, en el que uno va saltando y llega al final del nivel. No, no, no. Aquí en el Zelda te estaban contando toda la mitología, incluso de la creación del mundo. Si habéis jugado este juego, recordaréis que en cierto momento del juego se cuenta, se relata el modo en el que tres diosas crean el mundo. Y a partir de ahí se genera unos conflictos en la tierra de Hyrule, que es como se llama la tierra en la que se desarrolla el juego, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo estar de pequeño viendo esta historia en Zelda y pensar que no me vea nadie ahora mismo, que nadie me vea jugar al Zelda, porque además no se podía pasar para adelante, no se podía omitir esta historia. Entonces yo estaba como diciendo, bueno, que no me vea mi madre, que no me vea mi padre, vaya que me digan que esto está mal, que a qué estoy jugando, que están hablando de mitología, de tres diosas que crean el mundo. Bueno, nunca nadie me dijo nada porque, como digo, en mi casa, afortunadamente, gracias a Dios, tenía mucha libertad para esto y para muchas más cosas. Y siempre estaré agradecido por esa libertad que me han dado. El caso es que, claro, yo ya me di cuenta de que ahí pasaba algo raro, ¿no? Porque yo era cristiano, era muy pequeño y yo veía eso de las tres diosas y cómo se comía eso, ¿no? Cómo entenderlo. Y con el tiempo, pensando en estas cosas, me he dado cuenta de que, claro, los desarrolladores son japoneses, en este caso Nintendo, y están reflejando la visión que ellos tienen de las cosas, que es que, bueno, hay muchísimos dioses según ellos, son politeístas, como ya he dicho, en el sintoísmo, y ellos no tienen problema en aceptar que existen muchísimos dioses, en este caso, tres diosas que crean el mundo. Bueno, si a ti personalmente eso te supone algún conflicto espiritual, no juegues. Pero si tú eres capaz de separar eso de tu propia fe personal y eres capaz de darte cuenta que esas personas están reflejando su religión, bueno, pues juega, no pasa nada. En este caso, estás aprendiendo sobre la religión de otras personas y eso te sirve para hablar en el futuro, si te encuentras algún sintoísta en el futuro, pues para hablar de estas cuestiones y para comprender a otras personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ser conscientes que hay otras personas que piensan diferente a nosotros y no pasa absolutamente nada. Eso no tiene por qué ser un problema para tu fe personal, ni tiene por qué crearte un conflicto. Por lo tanto, en el caso de Pokémon, por responder a esta pregunta, no pasa nada porque juegues. Si te crea un conflicto, no juegues, pero en principio no pasa absolutamente nada porque aparezcan estos monstruos, porque aparezcan con poderes psíquicos y porque aparezcan estas evoluciones si no eres evolucionista. Bueno, tenemos que aprender que hay artefactos culturales que están reflejando otras cosas distintas al cristianismo. Y ojo, también hay muchos que reflejan la cosmovisión cristiana y a veces se nos escapa.
En el caso del cine, por ejemplo, hay muchísimas películas en las que se está reflejando una cosmovisión cristiana. Antes he hablado del Señor de los Anillos, que bueno, que está basado en los libros, por supuesto, pero si pensamos, por ejemplo, en películas como Star Wars, ¿no? En España La Guerra de las Galaxias, bueno, se está reflejando continuamente una cosmovisión cristiana y no siempre los cristianos nos damos cuenta, pero si sois fan de Star Wars, pensad, por ejemplo, que la concesión de Anakin Skywalker, es decir, Darth Vader, es una concesión virginal. O sea, fijaos hasta dónde llega hasta dónde llega la cosmovisión cristiana en la cultura contemporánea. Bueno, y muchísimas otras cosas, por supuesto, las profecías en Star Wars que hablan de la venida de una persona que va a dar equilibrio a la fuerza. Bueno, se trata de una especie de Mesías, ¿no? Una especie de Jesucristo, por supuesto. Eso ocurre también en Matrix, ocurre también en los cómics con Superman, que es un arquetipo de Jesucristo. Bueno, si queréis podemos hablar de estas cosas. ¿Os interesan estas cosas? Decírmelo en los comentarios porque creo que son temas muy interesantes. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que es bueno jugar a Pokémon? ¿Pensáis que un cristiano jamás de los jamases debe jugar a Pokémon? Bueno, me interesa como siempre escuchar vuestra opinión y dentro de lo que puedo iré respondiendo a los comentarios, ¿vale? Venga chicos, saludos.